¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos en su programa Diálogos Divinos. Como siempre es un gusto estar con el doctor Tomasini. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Martita. Hola, amigos. Y su servidora Marta Reynoso. Vamos a seguir entonces con nuestro tema que estábamos escuchando. Sí, bueno, como hemos ido viendo, la necesidad de llegar a esta nada, ya más o menos ya entendimos que la nada es entender que por nosotros no tenemos absolutamente nada nuestro. Todo nos ha sido dado, todo tenemos, lo tenemos como en préstamo, ¿sí? Para desarrollarlo. Y en ocasiones, bueno, lo que hacemos es nos apropiamos de lo que no es nuestro y lo usamos para nuestro beneficio. Pero en realidad, no debería de ser así porque no lo tenemos algo realmente propio, ¿no? Hemos ido viendo cómo Jesús nos va marcando que todo lo que tenemos, nos va demostrando que todo es suyo. Y seguiremos en la misma línea, vamos a leer 2, 3 lecturas más sobre esta misma tónica. Y después podremos pasar ya a esta transformación que debe de haber de la voluntad humana en la voluntad divina, que eso es como el punto principal, ¿no? Así que vamos a empezar. Hay una lectura, la 36-37, de noviembre 6 de 1938. Y nos dice lo siguiente, ¿no? A ver. Dice: mi buena hija, mi inmensidad es inalcanzable y la criatura no puede abrazarla toda. Y por cuanto le damos de lo nuestro, comparado con nuestra inmensidad, apenas se puede llamar gotitas. Basta decirte que aún un solo acto de nuestra voluntad es tanta su grandeza que sobrepasa a todos los seres posibles e imaginables, encierra y abraza a todos y a todo. Por eso la gloria que recibimos cuando la criatura ofrece su acto y lo hace investir por nuestro querer es tan grande que supera toda la creación, porque la creación no tiene razón, mientras que en el acto en el cual nos hace obrar, la criatura tiene la plenitud de la razón humana, que investida por la divina sobrepasa el cielo, el sol y todo. Por lo tanto, si nuestra gloria es grande, la correspondencia de amor que recibimos da en lo increíble. El bien que recibe la criatura es incalculable. Con esto nos va dando la noción de que para realmente corresponderle en gloria, en amor, en todo, nuestro acto sería poco. Sí. No tendríamos capacidad como para poderle corresponder. Sin embargo, cuando nos hacemos investir, nos hundimos en la divina voluntad, la divina voluntad que lo contiene todo, nos llena totalmente de lo de ella, y entonces la correspondencia que le podemos dar en amor, en gloria, es totalmente a su altura y sobrepasa por infinito a toda la correspondencia que le puede dar la voluntad humana sola. Así que este es otro de los puntos principales. Y entender también que toda la creación está a nuestra disposición, porque somos la razón de toda la creación. No la razón por la que fue creada, que no se entienda eso, sino, por ejemplo, nosotros tenemos una razón que nos permite pensar, razonar y llegar a ciertas conclusiones, llegar a la conclusión de que Dios existe, de que nos hace falta, de que Él es creador, nosotros criaturas, y por lo tanto, con esa razón podemos alabarlo, podemos glorificarlo, podemos amarlo. Bueno, la creación, las cosas materiales, no tienen esa capacidad. Dios no las dotó con razón. Por lo tanto, para Dios es una creación muda. Es una creación que no le devuelve la gloria que Él debería de tener. Entonces, el hombre, que es el hombre, es el rey de la creación. El hombre debe poner
su vida, esa vida divina que Dios nos da. Ahora nosotros la debemos poner en las cosas creadas, multiplicarla para que todas las cosas creadas le den a Dios la gloria, el amor, la alabanza que Él merece. Ya que ellas no pueden, ¿verdad? Así es. Y entonces nosotros nos volvemos como el ente pensante de todo lo creado. El sol le va a dar a Dios la gloria que debería de darle, pero por medio de nuestra vida multiplicada en Él. Ujú. Y no solo le daremos la gloria que corresponde por nosotros, sino a nombre de toda la familia humana. Y así por el estilo. Por lo tanto, podemos entender que lo que nosotros podemos hacer es nada. Así es. Totalmente nada. Y lo único para lo que sirve lo que nosotros hacemos es un estorbo para que Dios pueda depositar todo lo suyo en nosotros, en nuestra voluntad, y nuestra voluntad pueda llevar a cabo toda esta acción. Así que esto creo que es más o menos importante, ¿no? Ujú. Entonces dice, ahora, tú debes saber que todo lo que la criatura debía hacer de bien ha sido hecho, formado, alimentado por nuestro querer divino. Se puede decir que sus actos existían, existen y existirán en él. Están como alineados, ordenados, y todos tienen su puesto en nuestro querer, mucho más que primero son formados en nosotros y después, a su tiempo, los sacamos a la luz. Ahora, al entrar en nuestro querer, el alma encuentra todo lo que ya es suyo y que nosotros queremos que tome. Por lo tanto, los actos humanos encuentran nuestros actos divinos, establecidos por nosotros para ella, y se arrojan sobre ellos, se transforman, se besan, se encierran en nuestros actos divinos, que ya son suyos, y el acto humano se vuelve acto divino, y como nuestro acto divino es grande e inmenso, y el humano es pequeño, se siente perder en el divino como si perdiese la vida. Pero no es verdad, la pequeña vida existe. La razón humana se ha fundido, se ha encerrado, se ha hecho ocupar por la nuestra, con sumo honor suyo y con suma gloria nuestra, porque hemos dado de lo nuestro a la criatura. O sea, volvemos a lo mismo, es la misma tónica, ¿no? O sea, prácticamente es la criatura dejándose llenar por todo lo divino para poder seguir actuando. Porque solos no podemos nada. Así es. Y que todos los actos de la divinidad, todos los actos de la divina voluntad estarían a nuestra disposición si nosotros permitimos que ella actúe en nosotros, que ella nos llene de esto, pero para eso necesitamos quitarnos lo nuestro. Mientras sigamos teniendo algo nuestro propio, ella no puede hacer este trabajo, ¿no? O sea que es como una corroboración más de lo que hemos estado hablando, que es la necesidad de quitar todo, totalmente todo, para poder llegar a este estado sublime de llegar a poseer este don de la divina voluntad. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ese es como los puntos principales, ¿no? Seguimos con otro. Dice, la 1718, octubre 11, 1924. Dice, me sentía muy oprimida por la privación de mi dulce Jesús. Oh, cuántos temores se suscitaban en mi alma. Pero el que más me desgarraba era que mi Jesús no me amara como antes. Después, mientras estaba en esto, me he sentido tomar por los hombros y oyendo la voz de Jesús en mi oído, me decía, hija mía, ¿por qué temes que no te ame? Ah, si solo conocieras mi amor en general por todas las criaturas, quedarías sorprendida. Con cuánto amor no creé a la criatura, con cuántos sentidos no la doté. Cada sentido era una comunicación que dejé entre yo y ella. El pensamiento era comunicación entre mi inteligencia y la suya. El ojo era comunicación entre mi luz y la suya.
La palabra era medio de comunicación entre mi fiat y el suyo, el corazón entre mi amor y el suyo. En suma, todo, el respiro, el movimiento, el paso, todo era comunicación entre yo y la criatura. Yo hacía más que un padre que, debiendo hacer salir de viaje a su hijo, no solo prepara el alojamiento, los vestidos, el alimento y todo lo que puede hacer feliz a su hijo, sino que da la virtud al hijo y le dice: nos separaremos, es verdad, pero desde lejos tú sentirás mi vida y yo la tuya. Tú sentirás mi pensamiento y yo el tuyo. Tú mi respiro, mi latido y yo los tuyos. Así que estaremos lejos y cerca, separados e inseparables. Tú sentirás mi vida y yo la tuya. Bueno, esto es un punto que necesitamos como comprender perfectamente. O sea, todo lo nuestro está puesto en Dios. Todo lo nuestro ha sido pensado, creado desde toda la eternidad, y que el trabajo nuestro es aceptarlo, vivirlo y llevarlo a cabo. No se trata del acto en sí, que esto ya lo hemos hablado en algunas ocasiones, sino de ese primer estímulo para movernos, y que ese primer estímulo sale de Dios. Entonces, Dios nos ha dado una cantidad de estímulos, de vidas de Él, para que eso llegue a nosotros y nos dé la posibilidad de llevar a cabo un acto. Y en el momento que llega esa verdad, ese movimiento, ese estímulo, llega con todos los bienes divinos, para que en el momento que yo use ese estímulo para hacer lo que tenga yo que hacer, comer, trabajar, obrar, platicar, lo que esté haciendo, pero se mueve todo lo divino en eso. Por lo tanto, lo que está sucediendo es la multiplicación de una vida divina en ese acto. Y ahora la pregunta es, ¿qué puse yo de mí? Pues nada más la disposición. La pura disposición de decir, de acuerdo, yo acepto todo lo que me das para ponerlo en práctica. Por lo tanto, no estoy poniendo nada de lo mío. Que ese es el punto a donde Jesús nos quiere llevar, a nuestra nada. Lo único que tenemos y que es dado por Él en el sentido estricto de la palabra, o sea, igual todo es dado por Él, pero esto, nuestra voluntad, es dada por Él con una finalidad, que es actuar, pero actuar con lo divino. Y entonces ya quedaría acto divino. Y al mismo tiempo quedaría como la nada. O sea, porque está cumpliendo la función para la que fue creada. Nosotros usurpamos aquello, quitamos esa finalidad que Dios nos había puesto y nos hemos salido del plan de Dios, y ahí es donde la criatura empieza a hacer algo e impide la entrada de todo lo divino en él. A esa nada es a la que nos quiere conducir. Esa nada es a donde quiere que nosotros lleguemos, y como lo hemos ya hablado en algunas ocasiones, prácticamente es imposible llegar a ese punto por nosotros mismos. Es muy frecuente que la gente, las personas pregunten y decir, bueno, ¿cómo le hago para llegar a mi nada? ¿Qué necesito hacer? Entonces la respuesta es muy sencilla, es decirle, abandónate. Pero siempre surge la siguiente pregunta, ¿y cómo le hago para abandonarme? ¿Abandónate? Bueno, sí, pero ¿qué tengo que hacer? Abandónate. ¿Sí? Nada. O sea, la palabra, como no estamos acostumbrados a ese tipo de abandono total, nos resulta prácticamente incomprensible para llegar a esta nada. Cuando le decimos abandónate, es no pongas nada de lo tuyo. Llegar a la nada por medio nuestro es total y absolutamente imposible. ¿Por qué imposible? Muy sencillo. Para poder llegar a la nada, si pudiéramos, tendríamos que empezar a actuar nosotros para llegar a la nada.
pero ese actuar sería desde mi voluntad. Por lo tanto, ya estaría yo poniendo de lo mío y estaría yo haciendo actos propios de mi voluntad. Y aunque fueran actos virtuosos, o sea, pero son actos humanos de mi voluntad humana, virtuosos sí, que merecen la gracia sí, pero ya son algo, ya son algo. Por lo tanto, no estaría yo encaminado a la nada. Y por eso es que desde el punto de vista humano, es imposible por nuestras propias fuerzas poder llegar a la nada. La nada debe ser un simple acto de reconocimiento de que todo lo que tenemos es dado y de que Dios en algún momento quiere que todo lo que nos ha dado lo pongamos en práctica con toda nuestra naturaleza que Él nos dio para eso. No es que ahora yo haga algo usando lo divino, sino es lo que Dios ya había decidido que yo hiciera y con lo divino y desde mi voluntad. Y eso nos lo dijo San Pablo, esto ya lo dijimos, pero bueno, para recordarlo. Fuimos creados para ejercitarnos en obras buenas creadas desde toda la eternidad. Por lo tanto, si fui creado, yo no hice nada para llegar a ese punto. Si en un momento dado yo ya llegando a eso, lo que yo tengo que hacer y lo que yo debo hacer ya está hecho y simplemente me lo van a dar para desarrollarlo a través de mí, entonces tampoco tengo nada propio. Lo único propio que podría tener es el seguir el movimiento y la finalidad que Dios quiere que yo siga. Ese sería lo único. Con el libre albedrío de poderlo hacer en cualquier lugar o en cualquier situación, pero todo estaría encaminado a esa nada. No crecería mi vida humana y lo único que crecería sería la vida divina. ¿Sí? Y por eso esto es un don. Así es. No lo podemos... No es un logro, ¿no? Exacto. Bueno. Con todo esto que tenemos, ahora, ¿qué se necesita realmente para llegar a ese punto? Bueno, pues se necesita que haya una transformación de nuestra voluntad en la voluntad divina. Esto nos resulta también bastante problemático, bastante difícil poderlo entender, pero pues vamos a empezar. Nuestro modelo es Jesús. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, todo lo que nosotros debemos ser y debemos actuar, tenemos que tomarlo de Él. Si no lo conocemos a Él, definitivamente no podríamos llegar a entender eso. Entonces, vamos a empezar a ver qué nos dice Jesús de esto, ¿no? En la lectura 384 de junio 18 de 1900 nos dice: Hija mía, el cielo, con todo lo creado, te enseña el amor de Dios. Mi cuerpo llagado te enseña el amor del prójimo. Tanto que mi humanidad unida a mi divinidad, de dos naturalezas hice una sola y las volví inseparables. De dos naturalezas distintas, hombre y Dios, Él es hombre verdadero y Dios verdadero. De esas dos naturalezas las unió, las fundió e hizo una sola, ¿sí? Sí. Así que una sola naturaleza hay en Jesús y es una naturaleza humana divina. No podemos separar al hombre de Dios, aunque las dos funcionan, las dos tienen todas las características de ellas. La humana tuvo que someterse a la divina y la divina tuvo que llenar a la humana con todo lo suyo. Jesús siempre llegó a su nada, siempre estaba en la nada. Jesús hombre, el Verbo eterno encarnado, tuvo que llegar a su nada.
Y eso nos lo dice en varias ocasiones, ¿sí? Ujú. Una de ellas cuando está hablando y dice, es que yo no vine a hacer mis obras. Así es. Es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. Esto analizado detenidamente nos tiene que hacer llegar a la conclusión de que Jesús, por mutuo propio, no hacía nada, sino todo era la obra del Padre que él tomaba como suya y la ponía en práctica en el afuera de él, pero como voluntad del Padre, como acto del Padre. Ujú. Por eso dice, yo no he venido a hacer nada, ¿sí? Así que bueno, creo que hay otras frases, poco a poco nos van a ir saliendo a colación, pero recordemos, fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Ujú. Por lo tanto, si Él es nada, nosotros tenemos que ser nada. Y así como Él viene a hacer las obras del Padre, a nosotros nos toca hacer las obras del Hijo, imitarlo a Él, digámoslo así. Exacto, seguir en la misma línea, ¿no? Yo no he venido a hacer mis obras. Es la divinidad, es Jesús, es la divina voluntad El que quiere actuar. quien viene a hacer sus obras a través mío. Mm. Con mi anuencia, o sea, Claro. totalmente sí, pero bueno. Ok. Nos vamos a la 14. Espérame, porque entonces el vivir en la divina voluntad no es una meta. Ujú. Esto es algo que también debemos entender. No es finalidad. La divina voluntad no es una finalidad. La divina voluntad me da la capacidad de poder hacer que mi acto, el que yo haga, como usa todo lo de ella, se convierta o multiplique un acto divino, una vida divina, que es la única forma de que mis actos, que son mi vida, puedan injertarse en el acto único de Dios, que es la vida divina. Si mis actos no fueran divinos, yo podría entrar al cielo, sí, pero siempre quedaría como un como un glorificado, disfrutando de todo lo de Dios, pero no sumergido, no fundido en la vida divina, en el querer divino, porque no tendría yo actos divinos. Esos actos divinos que a todas las criaturas les faltan, porque no los hicieron, los van a poder tener en ellos, pero por participación de todas las criaturas que lleguen a vivir en la divina voluntad, porque ellas son las que llevarán a todas las criaturas a debida estatura. Ujú. En aquella lectura de que la criatura que vive en la divina voluntad es la piel en el cuerpo místico de Ujú. Jesús. Y Jesús le dice a Luisa, ellas serán como la piel, que en la piel es donde van los vasos sanguíneos y el vaso sanguíneo lleva el alimento para que todos los órganos crezcan a debida estatura. Así que de esa manera todos al final podremos estar en ese ambiente del querer divino, pero unos por posesión, porque lo poseen, por derecho, porque lo hicieron actuar, y otros por, no sé, serán invitados. Pues sí, ¿Sí? Serán invitados van a tener su gloria accidental, o Así la es. iremos a tener. Por lo tanto, para llegar a vivir fundidos en el querer divino, requerimos forzosamente el acto de la divina voluntad en nosotros, y por eso es que debemos vivir fundidos en la divina voluntad. ¿De acuerdo? Para llegar a esto, muy bien. En la lectura 1473 de noviembre 11, 1922 nos dice: He aquí el porqué de mis tantas manifestaciones, los tantos valores y efectos que te he hecho conocer de mi voluntad. Estos serán imanes potentes para atraerte a ti y después a los demás a vivir en ella. Pero para entrar en nuestra voluntad y seguir el sublime vuelo de mis actos y los de mi indivisible mamá, siendo tú de la estirpe común, no habrías podido entrar en nuestro querer
si no tuvieras, o al menos hubieras sido transformada en la naturaleza que salió de mis manos antes de que el hombre se sustrajera de nuestro querer. Ujú. Este es Este es el punto que decíamos. de la No transformación. podemos llegar a ese punto de vivir fundido en el querer divino si si no hubiéramos sido transformados en la naturaleza que salió de las manos de Él. O sea, esta naturaleza que tenemos no es la creada por Dios. Ujú. Esta es la deformada por el ser humano. Entonces aquí le está diciendo que no puede a menos de que tuviera o que fuera transformada en la naturaleza creada por Él, ¿no? Ujú, como María que sí pudo. Ujú. Esta es la razón de mis tantas gracias, para reducir tu naturaleza, tu alma, a aquel primer estado. Conforme te iba dando esas gracias, así te quitaba los gérmenes, las tendencias, las pasiones de la naturaleza rebelde, dejando siempre libre tu voluntad. Era necesario para mi decoro, santidad y dignidad, que debiéndote llamar al centro de mi querer para hacer ahí vida común, para hacerte recorrer todos los actos hechos por mí y que las criaturas no han conocido aún, reducir tu naturaleza a este estado feliz. De otra manera no habrías podido correr conmigo en los interminables actos de mi querer, ni estar conmigo con la familiaridad que se necesita para obrar juntos. Las pasiones, los gérmenes de las tendencias no buenas hubieran sido como tantas barreras de división entre tú y yo. A lo más habrías estado a las órdenes de mi querer. Que es lo que han estado todos los santos Ujú. hasta ahora. Era lo que se podía hacer antes. Ujú. Como tantos otros fieles míos. Pero hacer lo que yo y lo que hice yo habrías estado muy lejana. Y ni tú ni yo hubiéramos sido felices. Mientras que el vivir en mi querer es propiamente esto, vivir plenamente feliz en la tierra para después pasar a vivir más feliz en el cielo. Así que bueno, necesitamos esta transformación. Ujú. Pero ahora, ¿cómo llegar a eso? ¿Cuál es la manera de conseguir esa transformación? Bueno, Jesús nos vuelve otra vez a dar toda la explicación para llegar a entender qué necesitamos hacer, ¿no? Entonces tenemos en la Y 14. es transformación, no es unión. Ujú. Que no se entienda esto como la unión que ha habido siempre entre la santidad humana y la divinidad. Dios ha llegado a estar en el hombre, a habitar en el hombre, a ser morada en el hombre. La Trinidad ha llegado a habitar, a inhabitar en el hombre. Sí, pero nunca ha llegado a obrar a través del hombre. Ujú. Y esta es la transformación. Entonces, es transformación, no unión. Debe haber una transformación o cambio de naturaleza, ¿sí? O sea, es un volver a ser lo que Dios creó, no lo que nosotros logramos con la desobediencia y con Ujú. nuestras faltas actuales, ¿no? Sí, al origen, ¿verdad? Ujú. Entonces, Entonces vamos a la siguiente lectura. en la 1450 nos dice: tú debes saber que mi voluntad es oro purísimo, y para hacer que el hilo de fierro de tu voluntad humana pueda convertirse en oro purísimo, de modo que entretejiéndote el hilo de tu voluntad con la mía, no se distinga cuál sea la tuya y cuál la mía. Es sólo el sacrificio, las penas, que consumiendo el hilo de tu voluntad humana, lo sustituye con el hilo del oro divino, que fundiéndose con el mío forma uno solo, y entrelazando toda la gran rueda de la eternidad, se extiende por todas partes y se encuentra por todas partes. Pero si mi querer es oro y el tuyo es fierro, permanecerás atrás, que es santidad humana, y el mío no descenderá a entretejerse con el tuyo, que es la santidad divina. Ujú. Aquí hay algo muy, muy interesante. Si la voluntad de Dios es oro, la nuestra debería de haber sido oro, Ujú. porque fuimos creados a imagen y semejanza. Y en el relato del Génesis, hacia el principio,
el paraíso terrenal, del centro del paraíso terrenal nacía un río que se dividía en 4. Y uno de esos ríos, si no mal recuerdo, el Fisón, venía de la región donde había oro purísimo. O sea, simplemente quizá una alegoría, una analogía entre la voluntad del hombre creada como oro purísimo y que emanaba del centro del paraíso. Ya sabemos que el centro del paraíso era el hombre. El centro del paraíso, o sea, el punto principal era la voluntad del hombre, que era donde estaba la divinidad unida con él. ¿Casualidad? ¿Quién sabe? Probablemente. Probablemente. Bueno, entonces seguimos. Si tú tomas 2 objetos de oro, a pesar de que cada uno tenga una forma diversa, licuándolos podrás formar uno solo, sin poder discernir más cuál era el oro de uno y cuál el del otro. Pero si un objeto es de oro y el otro es de fierro, uno no se adherirá al otro y no se podrá formar un solo objeto de oro. Así que es solo el sacrificio lo que cambia la naturaleza a la voluntad humana. El sacrificio es fuego ardiente. Entonces tenemos ya 2 cosas aquí. El sacrificio, las penas son las que consumen el hilo de la voluntad humana, el hilo de fierro, y lo sustituyen o lo cambian en un hilo de oro igual que el hilo de oro de la voluntad divina. Ya nos está dando ideas. Así es. Cómo hacerlo. Entonces esa transformación se consigue a base de esto, ¿no? O sea, a base de sacrificio. Es el primer punto. Vamos a ver qué. Entonces, dice el sacrificio. El sacrificio es fuego ardiente y diluye y consume. El sacrificio es sagrado y tiene virtud de consagrar la voluntad humana. Divina. La voluntad divina en la humana. Fíjense lo que dice. Increíble. El sacrificio es sagrado y tiene la virtud de consagrar la voluntad divina en la humana. Y ahora yo pregunto, ¿qué quiere decir consagrar? ¿Dedicarse a? No. ¿Volverse? No. O sea, ¿en dónde usamos la palabra consagrar? Cuando se consagran las especies. Cuando se consagran las especies. O sea, se consagra una especie de pan y después de la consagración ya no es pan. No. Ya es el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de Cristo. Cristo completo. Un Cristo completito. Por lo tanto, el sacrificio puede consagrar la voluntad divina en la humana. La materia, el velo sería la voluntad humana y la consagración sería volver esta voluntad humana igual a la voluntad divina. Sí, increíble, ¿verdad? ¿Seguimos? Dice, el sacrificio es gracia e imprime en ella con su hábil pincel la forma y los lineamientos divinos. Aquí el porqué del aumento de tus penas. Son las últimas pinceladas que se necesitan para dar la última extensión y entrelazamiento de tu querer con el mío. Esto también es importante porque nos recuerda que las penas es trabajo de Jesús en el alma, que no son cosas fortuitas, que no son azares del destino, que no son cosas que vengan nada más por venir. Ni castigos. O sea, todo va dirigido por Dios, todo es usado por Dios. No importa de dónde venga el dolor, de dónde venga este sacrificio, de dónde venga todo esto. No importa si viene de Dios, de la criatura o del demonio, todo Dios lo usa para llegar a este punto de transformación de nuestra voluntad en la voluntad de Dios. Increíble, ¿verdad? Seguimos con estaba según. Estaba según mi costumbre fundiendo. No, espérame, o sea, estábamos, dice, entonces el sacrificio es fuego ardiente y diluye y consume. Es sagrado, tiene virtud de consagrar la voluntad divina en la humana. Es gracia e imprime en ella con su hábil pincel la forma y los lineamientos divinos. Entonces dice aquí el porqué del aumento de tus penas.
son las últimas pinceladas, ¿no? Entonces ya sabemos exactamente cuáles son los pilares de este regreso a nuestra verdadera naturaleza. Y son, primero, las verdades reveladas por Jesús y el sufrimiento y las penas. Ujú. Las verdades reveladas y el sufrimiento y las penas. ¿Sí? Y luego vamos a una lectura, por favor, Sí, del 18, libro, 23. del libro 18. Ok, 18:23 de febrero 7, 1926. Y nos dice, Hija hija mía, mía, ¿cómo es bello el te amo de quien vive en mi voluntad? Siento el eco del mío junto con el tuyo, con el suyo sobre todas las cosas creadas. Por eso siento la correspondencia del amor de la criatura por todo lo que he hecho. Y además, amar significa poseer lo que se ama, o querer poseer la cosa amada. Así que tú amas la creación toda porque es mía, y yo te la hago amar porque quiero hacerla tuya. Tu repetido te amo para mí sobre cada cosa creada es el camino y el derecho de posesión para poseerla. La creación toda al sentirse amada reconoce a su dueña, por eso hace fiesta al sentirse repetir sobre de ella tu te amo. El amor hace reconocer lo que es suyo y se da solo a aquellos por los cuales son amadas. Y mi voluntad reinante en el alma es la confirmación de que lo que es mío es suyo. Ahora, cuando una cosa es poseída entre dos personas, se necesita sumo acuerdo. La una no puede hacer sin la otra. Y he aquí la necesidad de su inseparable unión, de las continuas comunicaciones sobre las que hay que sobre hacer, lo que hay que hacer. sobre lo que hay que hacer con lo que poseen, o cómo mi voluntad reinante en el alma la eleva sobre todo. Y amando con el amor de un Dios, sabe amar todas las cosas con su mismo amor y es constituida poseedora y reina de todo lo creado. Hija mía, en este estado feliz creé al hombre. Mi voluntad debía suplir a todo lo que faltaba en él y elevarlo a la semejanza de su Creador. Y es propiamente esta mi mira sobre ti, hacerte regresar al origen como creamos al hombre. Por eso no quiero división alguna entre yo y tú, ni que lo que es mío sea tuyo, No sea tuyo. no sea tuyo, pero para darte los derechos quiero que reconozcas lo que es mío, a fin de que amando todo y corriendo en todas las cosas tú te amo, toda la creación te reconozca. Oirán en ti el eco del principio de la creación del hombre y haciéndose felices ambicionarán hacerse poseer por ti. ¿Qué tenemos así rápidamente? Primero, hay que reconocer todo lo que Dios nos ha dado. Hay que reconocer que somos criaturas, hay que reconocer que no tenemos nada por nosotros mismos, pero para eso tenemos que llegar total y absolutamente al sufrimiento de la renuncia de lo nuestro. Si no hay renuncia, definitivamente no hay la posibilidad, porque Jesús nunca nos va a obligar, sino siempre respeta nuestra libertad, y nuestra libertad se manifiesta en la renuncia, se manifiesta en el llegar a nuestra nada, por nosotros mismos, por nuestra voluntad, o sea, nuestra disposición más que nuestra voluntad, ¿no? Ujú. Entonces, ese es el punto para poder llegar a todo esto. Ahora, realmente, ¿qué es lo que necesitamos hacer para esto? Bueno, necesitamos regresar al principio. Necesitamos leer todo lo que Jesús nos ha ido manifestando. Necesitamos entender qué es lo que pasó con el hombre. Necesitamos entender que todo lo que hemos desarrollado en nuestra vida, y voy a hablar de lo bueno, no de lo malo es muy fácil reconocer que no es nuestro, que no es acorde a Dios, sino que incluso todo lo nuestro, todo lo que nosotros hemos hecho, definitivamente no tiene la capacidad de poder llegar a ese punto. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Desapego. El desapego es necesario, desapegarnos de todo lo nuestro, de todo, para poder estar en las condiciones o en la disposición
de aceptar todo lo divino. Necesitamos la purificación interior, el aniquilamiento, el olvido de todas nuestras culpas, la humildad entendida a modo divino, que la humildad a modo divino es llegar a nuestra nada, porque el humilde en virtud todavía tiene algo en sí, que es la posesión de la virtud. Entonces el humilde desde la divina voluntad es la criatura que no tiene absolutamente nada. Necesitamos entender y saber primero, comprender y seguir toda la vida de Jesús, imitando esas actitudes de Él, que son rectitud, caridad, mortificación, destrucción del propio yo. Y para eso, lo mejor que podemos hacer es la meditación de su pasión. Si tenemos estas cosas, estamos seguros que vamos por el camino adecuado para poder llegar a ese estado donde la divina voluntad nos sumerja en ella y que nos dote con todo lo que ella tiene para poder seguir adelante. Si no llegamos ahí, definitivamente no tenemos posibilidades de poseerlo. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Sufrimiento. Para el sufrimiento, ya dijimos, es el desapego de todo y nos van a dar una enorme ayuda para llegar a eso. Enorme ayuda, que es la pelea con el demonio. Porque ahora la pelea con el demonio no es algo aterrador, no es algo que nos venga a crear problemas. Al contrario, es esta pelea con el demonio que Dios permite, que Dios incluso nos pone en la pelea con el demonio, igual que a Luisa, es para que nosotros nos forjemos y podamos, como el metal, cuando se pone al rojo vivo y se golpea con el martillo, que todas las partículas que no son del mismo metal, que lo podrían hacer débil, salgan y que se quede el puro, el acero, pero un acero que sea totalmente resistente, inquebrantable. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Por eso es que a Luisa la pone a pelear con el demonio. No la libera él de sus miserias, no la libera él de todas las insidias del demonio. La pone a pelear con el demonio. ¿Para qué? Para que ella se forje. Y Jesús se lo dice muy claro, ahí donde tú creías perder, ahí es donde saldrás victoriosa y tendrás la posesión de esas virtudes que creías perder. Entonces, ¿qué necesitamos? Sufrimiento. Y ese sufrimiento y ese es a través incluso de la pelea con el demonio. Hay algo que también es muy, muy importante. A veces Dios nos ha ido dando dones, nos ha ido dando determinadas gracias, cosas que que nosotros hemos ido logrando, vamos a decirlo así, por nuestro acercamiento, por nuestras virtudes, por todo lo que hemos hecho. Y Jesús nos lo va a pedir. Y ahí es donde a veces las personas, la voluntad humana, se niega a dar eso porque con el aduce que o pone el pretexto de que sí es dado por Dios, ¿cómo es que ahora se lo quiere quitar? Y así es, porque Dios nos dio un don. Ahora quiere que yo le regrese el don por varias razones. La primera, para ver qué tan fiel y qué tan desinteresado soy. Tú me lo diste, tú lo quieres, yo te lo doy, no hay problema. Malo que me quiera apegar a él, porque entonces estoy haciendo ya una propiedad mía las cosas de Dios. Definitivamente, bueno, me la va a dejar, sí, pero lo que Él quiere es que me desprenda de eso, que me desprenda de los dones para darme al donador. Y ahora el donador es el que va a estar en mí, el donador es el que va a estar realmente obrante en mí.
Así que bueno, tenemos estas posibilidades, pero esto es lo único que nos puede transformar nuestra voluntad de fierro, volverla a transformar en oro purísimo. En el principio era de oro purísimo, pero la desobediencia y el pecado la desnaturalizaron y la volvieron de fierro. El fierro y el oro no se llevan. Por eso es que ahora se requiere llegar a ese punto de sacrificio al rojo vivo, que duele, que mortifica, y la prueba es Jesús en su pasión, para lograr hacer que nuestra voluntad retome nuevamente las características de la voluntad que fue creada por Dios. Con esto, Martita, tenemos ya prácticamente el tema que quisimos abarcar. El de la nada, que más o menos lo tratamos en el programa anterior, y luego cómo lograr llegar a esta nada, que es esto, llegar que nuestra voluntad tome las características de la voluntad creada por Dios. Y nos transforme en lo que Él quiere, Y nos ¿verdad? transforme nuevamente en la criatura creada por Él, a imagen y semejanza de Él. Así es. Pues ojalá y que esto Sí, nos nos pueda ayude. mover un poco, que nos pueda llevar un poco hacia esa parte tan excelsa Claro que sí. es querer regresar a ese punto. Martita, gracias. Gracias a usted, doctor. Y nos vemos en el próximo programa. Gracias, amigos. Gracias, Paris.